Buenos días. Cuentan que un día se organizó un concurso para probar quién tenía más fe. Y la prueba consistía en saltar desde un acantilado de más de 100 metros de altura. Una prueba sencilla, a la cual hubieron 4 locos que se apuntaron: un ateo, un testigo de Jehová, un católico y un evangélico. Comenzó el concurso y el primero en presentarse fue el ateo, y el ateo llegó hasta el borde del acantilado, miró hacia abajo, cerró los ojos y dijo: creo en el poder de mi mente. Creo en el poder de mi mente. Voy a saltar, pero sé que el poder de mi mente va a hacer que levite, que flote y no voy a caer. Y con esa saltó y levitó hacia abajo, Y lo único que se oyó fue el golpe del cuerpo contra el suelo y la pala que recogía lo que quedaba. El segundo en participar fue el testigo de Jehová. El testigo de Jehová llegó muy decidido al borde del abismo, y cuando estaba allí levantó los ojos y dijo: Russell, pues sabéis que es el fundador de los testigos de Jehová, he vendido más de 10.000 atalayas, así que sé que esto lo vas a tener en consideración y vas a bajar desde el cielo a recogerme cuando salte del precipicio. Y saltó, y lo que se oyó fue el golpe del cuerpo y otro más pa'l hoyo. Llegó el católico. Este vino más despacio porque venía todo lleno de estampitas de santos y de vírgenes, y aparte llevaba una virgen casi a tamaño natural, en estatua, cargado. Se acercó al borde del precipicio y dijo: salto porque tengo fe en que los santos y la Virgen me sostendrán y no caeré. Saltó y se oyó esta vez 2 cosas: el golpe del cuerpo y la estatua rompiéndose. Por último llegó el evangélico, y el evangélico venía más despacio todavía porque las piernas le temblaban un poco. Venía sudando, se acercó al precipicio, se asomó, se ponía blanco, los ojos se le entrecruzaban, y en eso cogió una Biblia que llevaba encima y la abrió por un pasaje que está en Proverbios 14:16. No hace falta que lo busquéis, os voy a decir lo que dice. Y que decía: el sabio teme y se aparta del mal. Así que cerró la Biblia y con las mismas se marchó y abandonó el concurso. Era listo este, ¿eh? ¿Sí? ¿Seguro? La verdad es que esta historia nos puede resultar algo graciosa, ¿verdad? Pero si intentamos ver la historia que se esconde detrás de ella, nos daremos cuenta de que la cosa es más seria de lo que parece. Y os voy a explicar por qué. Porque si realmente somos sinceros, yo os voy a pedir un poco de sinceridad hoy. Probablemente nosotros como evangélicos también, igual que este señor, en ocasiones nos hemos retirado del concurso de la fe. En ocasiones, ante el inminente peligro, hemos preferido tirar la toalla, abandonar. En ocasiones tenemos miedo a que nos señalen, a que nos marquen, a que nos aíslen, o hemos tenido miedo a las consecuencias de dar un paso más allá, o nos hemos desanimado desconfiando incluso a veces en las mismas promesas de Dios. Y todo esto justificando nuestra actitud, incluso a veces con versículos bíblicos, que los evangélicos para esto somos maravillosos, tenemos versículos para todo. Yo creo que es el momento de reconocer que en ocasiones, hermanos y hermanas, nuestra fe ha sido débil. Nuestra fe ha sido timorata. Y permitirme la expresión, nuestra fe ha sido cobarde. Pero ¿sabéis una cosa? Hemos cogido el Evangelio, un Evangelio que es aventura, y lo hemos convertido en un cristianismo sin riesgo, cómodo, blando, apático e incluso a veces aburrido. Pero el Evangelio, hermanos y hermanas, no es nada de eso. El Evangelio no es para personas cobardes ni débiles. El Evangelio es para personas valientes, audaces, personas arriesgadas, personas que son capaces de abandonarlo todo, de dejarlo todo, de entregarlo todo por la causa de Cristo.
necesitamos urgentemente rescatar nuestra fe. Pero no una fe cualquiera, sino una fe, a ver, ¿cómo? Audaz, valiente y arriesgada. Y es por eso que estamos teniendo esta campaña. Y no os equivoquéis, no es cuestión de pedir más fe. A veces podemos cometer la equivocación que cometieron los discípulos, O sea, no sé si os acordáis este pasaje cuando Pedro fue a Jesús y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar yo a mi hermano? Hasta 7 veces, que es el número perfecto, Yo es que, Y a 8 ya le meto con toda la mano, ¿no? Hasta 7, y le dijo Jesús, ¿no? Hasta 70 veces 7. Entonces, para siempre, tengo que perdonar yo a todo el mundo y siempre. Auméntame la fe, porque como no me des algo sobrenatural, eso no lo voy a poder hacer. Si estás pensando esto, te equivocas. Si crees que esta campaña va de meternos en casa, en el sillón o de rodillas, me da lo mismo, y pedir que el Señor nos dé mucha fe y más fe para poder afrontar las dificultades de la vida, te estás equivocando. ¿Sabéis lo que nos dijo el Señor? Que si tuviéramos fe como un grano de... ¿Habéis visto un grano de mostaza alguna vez? Sí, yo tengo uno aquí. Si alguien es capaz de verlo, que me lo diga. Está ahí, ¿Lo veis? Es la semilla más pequeña, ¿verdad? ¿Alguien lo ve? No creo, Yo desde aquí, no sé yo. No se ve, ¿verdad? Es la semilla más pequeña que existe, Pero decía el Señor que si tuviéramos fe como este grano de mostaza, seríamos capaces de decirle a este monte: vete de aquí para allá, y el monte se movería. ¿Por qué? Porque cuando el grano de mostaza lo enterramos y dejamos que desarrolle todo su potencial, se convierte, decía el mismo Señor, en un árbol enorme donde los pájaros anidan, ¿verdad? No se trata del tamaño de tu fe, hermano. No se trata de tener más o menos fe. Se trata de poner tu fe, sea mucha o sea poca, en ejercicio. Y que yo sepa, el ejercicio no se hace ni de rodillas ni en un sofá. ¿Cómo se hace un ejercicio? Moviéndose. Moviéndose. Así que es el momento de despertar. Es el momento de empezar a poner nuestra fe en práctica. Y yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que si tienes fe como un grano de mostaza y la pones en práctica vas a ser capaz de mover montes? Te pregunto si lo crees, porque lo que crees es más importante de lo que parece. Porque lo que crees, ¿sabes una cosa? Determina lo que eres. Déjame que te ilustre. Mirad, la fe, dicen Hebreos, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hemos dicho que no necesitamos más fe, pero sí necesitamos ejercitar nuestra fe. Y necesitamos creer más. Creer más a Dios. Creer más las promesas de Dios. Cuando ejercitamos la fe, entonces creemos que sucederá lo que esperamos, aunque no lo podamos ver. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que va a suceder lo que esperas aunque no lo puedas ver? Como os he dicho, es importante saber lo que uno cree, porque lo que creemos, de lo que creemos depende lo que somos, ¿verdad? Determina lo que uno es. Y ahora sí que os voy a ilustrar si funciona el vídeo que quiero que veáis. ¿No? Pero lo arreglamos rápidamente. Este es un vídeo que habréis visto en televisión, solo que le hemos quitado el spot publicitario, para que, ¿vale? Pero nos hemos quedado con el mensaje. Me gustaría que lo vierais. Tengo fe. ¿Lo puedes poner desde el principio, por favor, y con voz? Gracias. Sabía que esto iba a pasar, ¿eh? No pasa absolutamente nada.
Satanás no quiere que lo veáis, así que verlo con más ganas, ¿eh? No tenemos sonido. Le dices, te vas a caer, tú no vales para esto. Sí, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Es algo que todos sabemos de algún modo. El efecto Pigmalión, ¿eh? Qué cosa más rara de nombre, ¿verdad? O como también le llamamos en psicología, la profecía autocumplida. Y lo que nos está enseñando esto es que aquellas creencias que tenemos acerca de las personas, de las cosas, de las situaciones, acaban por cumplirse. ¿Por magia? No, porque intentamos ser consistentes con nuestras creencias. Por eso, lo que crees determina lo que eres. Dicen que hicieron un estudio en Ghana, un país, sabéis que está en África, ¿verdad? En un poblado, es un poblado muy particular, donde no se complican mucho a la hora de poner el nombre a los niños. Si el niño nace el lunes, le ponen un nombre. Si nace el martes, le ponen otro. Si nace el miércoles, le ponen otro. Entonces depende tu nombre del día que nazcas. Pero el nombre que ponen a los que nacen el lunes, no voy a pronunciarlo, pero es algo, su traducción es algo como pacífico, calmado. Pero aquellos que nacen el miércoles, su nombre es más malo que la quina, algo parecido. Malotes, Y un psicólogo quiso comprobar si este efecto se daba en esta situación, así que fue a los tribunales de la comarca y pidió que le dieran todos los expedientes que habían sobre delitos. ¿Sabéis qué descubrió? Ya lo imagino que lo sabréis. Que la inmensa mayoría de los delitos fueron cometidos por aquellos que nacieron el miércoles, que se llamaban malotes. ¿Cómo influye lo que creemos en lo que somos? Yo creo que es tanto que el Señor, que ya conocía este efecto antes de que la psicología lo descubriera, le cambiaba el nombre a muchos de los personajes bíblicos. ¿A que sí? ¿Acordáis? Sara por Sarai, ¿verdad? ¿Qué más? Jacob, el mentiroso, por Israel, ¿Sí? ¿A qué más? A uno que el del vino. Simón. Simón por Pedro. A Saulo. Tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos. Aquello en lo que creemos determina aquello en lo que nos convertimos. Y esto es importante y es fácil de entender. Lo que creo influye en lo que pienso. Lo que pienso influye en cómo siento. Y todo esto influye en cómo me comporto. Así que si tú eres de los que te gusta el equipo del Real Madrid, pues probablemente, si piensas que es el mejor equipo del mundo, pues seguramente serás un buen seguidor del Madrid. Pero si aparte de creer que es el mejor equipo del mundo, resulta que le sigues aquí y allá y vives los partidos y ves la historia de los jugadores y empiezas a vivir y a tener una relación más íntima con el equipo cada vez más, acabarás por convertirte en un forofo, no un fanático, un forofo. ¿Conocéis algún forofo de fútbol?
Sí, yo recuerdo un primo que tenía mi mujer, que con 25 años, cuando perdía el Madrid, teníamos que dejarlo una hora por lo menos para que llorara y se desahogara. Esto es tan verídico como que estoy aquí. Así que cada vez que jugaba el Madrid teníamos que estar toda la familia ahí, pendientes de que el amigo terminara de desconsolarse. Eso es vivir algo con pasión. ¿Tú vives algo con pasión de esta manera? ¿Eres forofa de algo? Sí, del Madrid también, no, del Barça. Aparte de eso, ¿sí? ¿En qué crees? ¿Alguien de aquí cree en Dios? A ver, que levante la mano, ¿quién cree en Dios? Casi todos. Bueno, por algo se nos llaman creyentes, ¿no? Eso está bien. ¿Y cuántos de vosotros pensáis que un día vais a reinar con el Señor en el paraíso por la eternidad? A ver, levanta la mano. ¡Wow! Menos. Bueno, veo que hay aquí un poco de... Menos, bueno. Seremos menos ahí, no pasa nada, nos amoldaremos, ¿Y si yo te dijera que por creer en Dios, eso no te garantiza ir al cielo? ¿Y si yo te digo que creer en Dios no te garantiza ir al cielo? ¿Y si te digo que Santiago dice que los demonios también creen en Dios? Y tiemblan. Yo espero que tú no creas en Dios por temor, Pero los demonios creen. ¿Sabéis que creer en Dios no es algo tan complicado, No tiene tanto mérito. Yo creo que prácticamente todo el mundo cree en Dios. Lo que pasa es que a la gente le cuesta reconocerlo, en un Dios o en otro, pero la gente suele creer en Dios. Yo creo que es más difícil hoy en día tener fe, es más difícil tener fe para creer que todo lo que tenemos ha surgido simplemente por el azar. Creo que es más difícil creer que detrás de todo esto no hay un creador que creer que lo hay. No tenéis más que preguntar a los científicos. ¿Sabéis que el cuerpo de científicos es el cuerpo de profesionales donde más creen en Dios? Esto no lo sabéis, ¿y sabéis por qué no lo sabéis? Porque la prensa tiene que vender, Y entonces la prensa busca algún científico que o se aprovecha de alguno, por ejemplo, como Hawking, ¿vale? La mente más preclara, y se aprovecha de su situación, de su resentimiento, imagino, con Dios por la situación en la que vive, por su enfermedad, para poder lanzar el mensaje que la ciencia está en contra de la religión. Eso no es cierto. La mayoría de los científicos, la inmensa mayoría de los científicos, creen en Dios. No es difícil creer en Dios. No es ningún mérito creer en Dios. El problema es en qué Dios crees. Porque la gente tiene unos conceptos de Dios que yo a veces me quedo un poco alucinado. Yo recuerdo a mi madre, pensaba que Dios era un extraterrestre que venía desde el planeta no sé qué, y se iba abrazando a los árboles para ir cogiendo la fuerza de... Hay gente, hay quien ve a Dios como una luz magnífica de no sé cuánto, Pero estas ideas raras no pensáis que están siempre fuera de la iglesia. Incluso aquí dentro de la propia iglesia es probable que nos encontremos con ideas un poco extrañas acerca de Dios. Y probablemente más de uno nos llevaremos un día a una sorpresa. Dice Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no unos poquitos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé: nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. Esto nos hace temblar, Muchos. Los únicos que entrarán serán el que hace la voluntad de mi Padre. Esto es una palabra rara. Lo que nos quiere enseñar esta palabra, mira, esta palabra es la palabra en griego para creer. La palabra creer en la Biblia aparece 250 veces y aparece con este término. Y este término pistebo no significa simplemente yo sé. ¿Por qué no significa yo sé? Porque no es suficiente con creer intelectualmente que existe Dios. Necesitas algo más.
Y la palabra creer, en su origen, lo que está diciendo es yo confío, significa yo me aferro, significa dependo de, significa cuento con. Y esto no está hablando de solamente un conocimiento intelectual, está hablando de una relación. No se trata de religión, se trata de relación. Y esto tiene mucho sentido. Porque ¿a quién voy a creer? ¿A una persona que la tengo aquí delante y la puedo ver, pero con la que no he tenido relación nunca jamás? ¿O voy a creer a una persona que a lo mejor no la puedo ver, pero con la que he tenido una relación íntima durante mucho tiempo? Creer significa tener una relación. Significa ser un forofo. Sentir los colores como aquel del Madrid, ¿verdad? Desde este concepto, quisiera enseñaros lo que significa realmente creer. Creer significa que entrego. Podéis empezar por la segunda parte de la chuleta, ¿eh? La primera la completaremos en otro momento. Entrego todo a Jesús. ¿Y qué significa entregar todo a Jesús? Significa que si no has entregado todo a Jesús, entonces no has creído verdaderamente. Has creído solo a medias. En la proporción de lo que entregas, en la proporción crees. Mirad, a veces tenemos una idea de que Dios es alguien que nos acompaña en nuestro caminar diario, que está con nosotros, que nos sostiene, que nos anima, que nos ayuda a las dificultades, y está bien, ¿eh? Incluso si entráis en internet. Bueno, hoy Satanás tiene mucho interés de que no me oigáis, ¿eh? Así que yo os pediría atención. A veces vemos la imagen, y lo podéis ver en el eslogan, de que Dios es nuestro copiloto. Y si veis, va una imagen sentado en un coche con nosotros, y nosotros vamos, y Él va ahí al lado, y se nos pincha una rueda, Él nos ayuda a cambiarla, y todo eso está muy bien y muy bonito. Pero eso no es la realidad bíblica. Si tú ves un Dios así, te estás equivocando. Porque Dios no es copiloto de nadie. Dios es el piloto. Dios es el Señor. Dios es el jefe. Dios es el que manda. Dios es el que marca las instrucciones. Dios es el que dice el camino por el que hay que seguir. Y Dios no me acompaña a mí. Yo acompaño al Señor. El Señor no va conmigo por los caminos que a mí me apetezca ir. Soy yo el que tengo que ir por los caminos que el Señor me tiene que marcar. Y si no entiendes esto, no estás entendiendo lo que significa creer. Dios es el Señor porque Él te ha creado. Dios es el Señor porque Él te ha salvado. Dios es el Señor porque Él ha muerto por ti. ¿Tú qué has hecho por el Señor? Aquí no hay una relación de igualdad, ¿eh? Él lo ha dado todo. Tú no has dado nada. Él es el Señor y yo soy el siervo. Él manda y yo obedezco. Pero si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces, y solo entonces, serás salvo. No puedes creer en Dios y no entregarle todo a Él. Por lo tanto, la pregunta en esta mañana es: ¿qué estás entregando y qué no estás entregando a Dios? Menudo repaso estoy dando, ¿eh? Vale, luego me podéis colgar por ahí. ¿Qué estás entregando y qué no estás entregando? ¿Estás entregando de tu dinero? ¿De tu tiempo? ¿De tu familia? ¿De tu ocio? ¿De tus vicios? ¿Sí has oído bien? ¿De tus vicios? ¿Estás entregando tu carácter? ¿Estás entregando tus preocupaciones, tus miedos, tus iras, tus rencores, tus heridas? ¿Todo eso lo entregas a Dios? ¿Qué estás entregando a Dios? No puedes creer en Dios si no entregas todo a Dios. Solo con creer no garantiza que vas a ir al cielo. Necesitas poner al Señor
el primero de tu vida y entregarle todo a Él. El segundo paso es descanso en su amor. ¿Qué significa creer? Significa que descanso en el amor del Señor. Mira, hay quien piensa que trabajar es una maldición que vino con el pecado. ¿Y qué queréis que os diga? Y creo que tienen toda la razón, ¿eh? Pero probablemente los que se quejan es porque no les gusta el trabajo que tienen. Pero hay un trabajo que a todos nos gusta. Nos encanta trabajar a todos en lo mismo. ¿Sabéis en qué? En controlar todas las cosas. Nos encanta controlarlo todo y para eso nos esforzamos todo lo que haga falta y más. Nos encanta llevar nuestra vida a nuestro aire, marcar nuestro rumbo, ir por donde nos da la gana, hacer lo que queremos, ¿eh? Y mientras todo vaya controladito, vaya bien, maravilloso. Pero el día que se nos presenta algo que no podemos controlar, entonces ¿qué hacemos? Anda, yo recuerdo que tenía un genio o algo, a ver, saco la lámpara, froto y que salga el genio, que es Dios, ¿verdad? Y entonces decimos, Señor, Señor, estoy pasándolo muy mal, por favor, haz que mi pareja cambie. Como si Dios fuera por ahí cambiando a las personas sin que ellas quieran. Haz que encuentre un trabajo, quítame esa enfermedad. Y entonces intentamos controlar aquello que no podemos controlar a través de Dios. Manipulamos a Dios y no pasa absolutamente nada. ¡Que Dios nos lo da! ¡Qué bueno es Dios! Es grandioso, es maravilloso, Dios hace milagros, ¡qué bueno! ¡Hala! A la lámpara hasta la próxima vez que te necesite. Y a seguir con mi vida. Y si no, entonces nos quejamos. Menudo Dios, yo no sé para qué quiero un genio si luego no me da deseos. ¿Para qué sirve esto? Esto no sirve para nada. Nos encanta controlar a las personas y trabajamos mucho para eso. Y algunos nos preocupamos tanto que no podemos ni dormir, intentando presentar una imagen que les sea agradable a los demás, esa aprobación maravillosa, que los demás nos digan, lo buenos y lo listos y lo buenos que somos y qué maravillosos, Esa aprobación, la aprobación, ¿sabéis? Que se basa en lo que tú haces y por lo tanto naturalmente te lleva a trabajar y esforzarte y esforzarte. Puedes descansar en el amor de Dios. Creer en Dios es descansar en su amor. Significa que descanso, que dejo de trabajar. A ver, dejo de trabajar, me estoy quieto y cedo el control de mi vida al único que puede controlarlo todo, que es a Dios. Pero eso incluye que ya no soy yo el que marca mis propósitos, ni mis metas, ni mis caminos, sino que es Dios el que tiene que proponer y yo seguir. Descanso en su amor. Eso significa que ya no tengo que estar trabajando para conseguir el amor, la aceptación, la aprobación de los demás, ¿vale? Sino que tengo la aceptación del amor de Dios. Porque el amor de Dios no depende de lo que tú haces. Depende de lo que tú eres. Si tú eres su hijo. Padres, ¿queréis a vuestros hijos? A ratos. Vale. ¿Aprobáis todo lo que hace vuestros hijos? No. Hay cosas que no os gustan. ¿Pero dejáis de amarlo por eso? ¿Por qué? ¿Porque es una emoción? No, si fuera por una emoción saldría por el balcón más de una vez. ¿Por qué es? Porque es una decisión. Es mi hijo y lo quiero. Por encima de cualquier cosa. Dios te quiere por encima de cualquier cosa. Por lo tanto, no hay nada que puedas hacer para que Dios te quiera más, ni nada que puedas hacer para que Dios te quiera menos. Dios te va a querer, ¿lo quieras o no? Por lo tanto, es el momento de descansar. Es el momento de ceder el control. Es el momento de olvidarte de lo que piensen los demás. Olvidarte si los demás te tachan de que si estás gordo, que si eres feo, que si eres... Dios te ha hecho como te ha hecho y te lo ha hecho con un propósito. Y Él te ama como eres. Acéptalo ya. Y descansa en el amor del Señor. Y si Dios te ha hecho así, es porque tiene un propósito para ti. Por lo tanto, lo que tienes que intentar buscar es cuál es el propósito de Dios para mi vida. Recuerda que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahí falta algo. Si hay algo que te puede apartar del amor de Dios, eres tú. Deja de trabajar. Cree las promesas del Señor. Y si trabajas, hazlo así. Esta es lo que significa, en tercer lugar, creer en Dios. Significa que uso mi vida para servir a Dios. ¿Y cómo se sirve a Dios? ¿Cómo servir a Dios si a Dios no lo puedo ver? ¿Cómo le sirvo? Pues venga a la iglesia, ¿no? Diezmo.
canto en el coro. ¿Es eso? Bueno, la palabra del Señor nos enseña otra cosa. Dice en Mateo que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estamos hablando del fin de los tiempos, y todos los ángeles con él, entonces dice que separará de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y explica por qué. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces ellos preguntarán, ¿cuándo ha ocurrido todo eso? Y él dice, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Cómo sirvo a Dios? Sirviendo a los demás. ¿Cómo sirvo a Dios? Sirviendo a los demás. No hay otra forma. Y tengo entonces, ¿el diezmo ya no hace falta? Sí hace falta, porque con el diezmo servimos a los demás. Servir a los demás significa que tienes que renunciar a tus derechos, ¿sabes? Significa que vas a tener que renunciar a parte de tu dinero. Ese dinero que por derecho te corresponde después de haber trabajado tanto, que vas a tener que renunciar a parte de tu tiempo, ese tiempo que te corresponde, después de haber estado trabajando tanto y tener tu tiempecito de ocio. Vas a tener que renunciar a muchas cosas. Si alguno dice, a mí es que eso no me va, esto de tener que estar renunciando a tanta cosa. Yo te quiero decir una cosa. ¿Tú crees que Dios ha venido a la tierra a morir por ti para que tú vivas una vida egoísta? ¿Para que vivas solo para ti? ¿Tú crees que te ha creado con la única misión de que te saques tu carrerita, te encuentres un buen trabajo, te cases, tengas una buena casa, un buen coche, disfrutes de viajes? ¿Tú crees que Dios te ha creado para eso? ¿Tiene eso lógica? No. El propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios para tu vida, entre otras cosas, mientras estás en la tierra, es servir a los demás. Mirad, no puedes decir que tienes fe. No puedes decir que tienes fe y no servir. ¿Qué dice la palabra del Señor? La fe sin obras, ¿qué? Es muerta. ¿Qué me estás contando? ¿Que crees y no sirves? Eso no existe. Decía Teresa de Calcuta que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque, ¿sabéis? La mayor desgracia en el mundo no es morirse. Eso nos va a pasar a todos. Es algo natural. Lo peor de este mundo es no cumplir con el propósito de Dios. Lo peor en este mundo es haber pasado por la vida defraudando el plan que Dios tenía para ti. Así que puedes ganar mucho dinero, puedes tener de todo y tener una vida de fracaso. Creer en Dios significa servir a los demás. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para eso. Cuarto, si todavía aguantáis el chorreo que os estoy dando. Vale. Cuarto, son 5, Sufro por hacer lo correcto. ¿Qué significa hacer lo correcto? Significa que cuando Dios dice que haga algo, lo hago. Y cuando Dios dice que no haga algo, no lo hago. No, eso es el siguiente punto. Perdonad, me he colado. Sufro por hacer lo correcto. Fijaos, hacer lo correcto no siempre es popular. ¿Esto lo sabéis? Es más, hacer lo correcto normalmente no es popular. Porque a la gente no le gusta que seas correcto en las cosas. Me estoy acordando del caso de una joven de esta iglesia que ha tenido una experiencia reciente sobre esto, que no voy a decir su nombre, pero le he pedido permiso para decirlo. Esta chica, en el instituto, cuando llegó el primer día, el profesor le dijo, mirad, tenéis que aprender que hay personas que tienen diferentes opiniones, y lo vais a ver. Por ejemplo, los del Barcelona a un lado y los del Madrid al otro. Y empezó así a hacer separaciones hasta que dijo una cosa fuera de contexto. Dijo, los que crean y estén a favor del matrimonio homosexual, que se pongan a la derecha, los que estén en contra, que se pongan a la izquierda. ¿Sabéis cuántos se fueron a la derecha? Todos. ¿Sabéis quién se fue a la izquierda? Ella. ¿Sabéis lo que ha pasado desde entonces?
que le están haciendo mobbing, que la están acosando, que la están agobiando, que la están señalando. Dice la palabra del Señor, porque se os ha concedido a vosotros, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Porque sufrir por la causa de Cristo es un privilegio. ¿Esto lo sabéis? Pero es un privilegio del que no nos gusta hablar. Pero ya os he dicho que el Evangelio no era para cobardes, ni para blandos, ni para débiles. El Evangelio es para fuertes, arriesgados, valientes y entregados. Así que, si quieres vivir el Evangelio, si quieres hacer lo correcto, asume que te va a tocar sufrir. Pero también el Señor promete esto. Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Cariño, no te preocupes, no te quiero mirar para que no sepa quién eres, ni tengas miedo a las amenazas. ¿Sabes que ya has conseguido una recompensa y una victoria? Porque cuando tú te cambiaste de grupo, 2 personas más se cambiaron contigo. Y eso, hoy en día, es un triunfo. Es un privilegio sufrir por Cristo. Por último, ahora sí, creer en Dios significa que confío en lo que Él dice, y ahora es lo que decía antes, ¿vale? Confiar en lo que dice el Señor es que si Dios dice que haga una cosa, la hago, y si dice que no la haga, pues no la hago. Tan sencillo como eso. ¿Y dónde está lo que el Señor dice que tengo que hacer y lo que no? Todos lo sabéis. ¿Dónde está eso? En la Biblia. La Biblia recoge el consejo de Dios. Pero el problema es que cogemos la Biblia y decimos, a ver, este consejo me va y este no me va. A mí eso de que si te pide la capa de la túnica, eso no... Ese es el pasaje de dedo que le digo yo, que hacemos así y lo pasamos rápido. Ese no nos gusta. Entonces vamos cogiendo de aquí a allá. Pero esto no es un buffet libre, ¿eh? Tú en un buffet libre puedes elegir lo que quieras para comer. Si quieres comer solo postre todos los días, pues comer postre todos los días. Pero lo que no puedes esperar es obtener los resultados de una dieta equilibrada si solo comes postre. Atente a la consecuencia de lo que te estás alimentando. Lo mismo ocurre con la palabra del Señor. No podemos coger un consejo del Señor, y este que me gusta, y luego pretender que las cosas no vayan divinamente. Porque ese no es el consejo de Dios, ese es tu consejo que te lo has adaptado. La palabra del Señor tiene consejo de Dios, pero la palabra del Señor tiene promesas de Dios. Y las promesas de Dios son una maravilla cuando nos aferramos a ellas. ¿Cuántas veces os habéis aferrado a una promesa de Dios? Nos dan luz en la oscuridad, nos dan ánimo cuando estamos hechos polvo, ¿a que sí? ¿Sabéis cuántas promesas hay en la palabra del Señor? A ver, decir un número, a ver si... 300 más 7000. ¿Y de dónde? Ah, amigo, es que siempre es lo mismo. 7000 promesas. ¿Sabéis lo que es una promesa de Dios? Es un cheque en blanco. Tú pones la cantidad, vas al banco y lo cobras. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace, porque Dios no miente. Y si Dios te promete algo, lo va a cumplir. ¿Tú crees eso? ¿Seguro que lo crees? ¿Seguro? A ver, ¿cuántos de vosotros veis la televisión? No levantéis la mano. Ahora levantéis. ¿Cuántos oís la radio? ¿Cuántos leéis la prensa? Vale. Ahora le voy a preguntar, ¿cuántos creéis a pie juntillas todo lo que se dice en la televisión? ¿Cuántos creéis a pie juntillas todo lo que se dice en la radio? ¿Cuántos creéis a pie, no levantéis manos, a pie juntillas todo lo que dice la prensa o las revistas del corazón? Ahora sí, ¿cuántos creéis a pie juntillas que lo que hay en la Biblia todo es verdadero? Levantad la mano. ¿Sí?
Muy bien, esto es interesante. Entonces, ¿por qué pasas tanto tiempo oyendo la radio, viendo la televisión, leyendo revistas y tampoco leyendo la palabra del Señor? Eso se llama esquizofrenia. ¿Por qué? ¿Seguro que crees? ¿Seguro que crees? No puedes creer si no confías en lo que Dios dice. Mirad, la fe es algo que se puede perder con mucha facilidad. Es muy fácil dejar de creer cuando uno está pasando por situaciones duras. Cuando uno pide al Señor y cree que el Señor no le está contestando y que pasa de él. Cuando uno está en una enfermedad, suplica, llora y el Señor parece que no se compadece. Cuando alguien pierde a un ser querido. Son momentos difíciles y yo he visto casos en que la gente tiende a perder su fe. Porque la gente empieza a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? Y sabéis, a ese por qué no tenemos respuesta. Y la gente empieza a preguntarse ¿dónde está Dios? Pero eso sí que tengo respuesta. Dios está en el mismo lugar que estaba cuando su hijo fue torturado. Dios está en el mismo lugar que estaba cuando su hijo fue muerto en una cruz. Dios estaba a su lado y Dios está a tu lado. Y es en estos momentos cuando tienes que agarrarte y aferrarte a tu fe y no abandonarla. Yo no sé el momento por el que estás pasando, pero seguro que más de uno estáis pasando por momentos complicados. Estamos en una campaña, una fe audaz. Así que prepararos. Significa que vamos a pasarlo muy mal para que Dios pueda hacer luego un gran milagro. Por eso tenemos tantos casos ahora de cánceres y de enfermedades y de historias. No es casualidad esto, Esto es sufrir por Cristo. ¿Sabéis? Jesús llegó tarde. Le había avisado Marta y María de que Lázaro se estaba muriendo. Y él llegó tarde. Y Lázaro se murió. Y él llegó ahí a la tumba y dijo, quitad la piedra. Y Marta dijo, ¿qué dices? ¿A dónde vas tú ahora? Ya hace 4 días que se ha muerto y esto huele ya y todo. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Y él, yo creo que enfadado por la forma en que le dijo, ¿no te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios? Pero ella ya le había dicho que creía, pero que creía que su hermano resucitaría en el tiempo, ¿vale? Pero ahora Dios iba a actuar cuando ya había muerto y todo. ¿Sabéis que muchas veces hacemos eso? Tiramos la toalla de la fe y nos perdemos milagros de Dios. Eso significa que si aguanto en mi fe, el Señor me va a curar de todas mis enfermedades y me va a... No, eso dependerá del propósito de Dios. Pero sí sé una cosa, que si te aferras a tu fe en estas situaciones, el Señor va a hacer un milagro maravilloso en tu vida. De momento vas a tener paz en medio del conflicto. Y sabes, antes o después vas a morir como Lázaro volvió a morir. Pero Dios promete que un día estaremos en un lugar donde no va a haber sufrimiento, donde se van a enjugar toda lágrima, donde no habrá enfermedades, donde seremos felices. Ahora la pregunta es si tú vas a estar ahí. Yo no sé si tú has entregado tu vida a Cristo. Yo no sé si tú alguna vez has dejado entrar al Señor en tu corazón. Y yo en esta mañana te quiero invitar a que si no lo has hecho y crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y Señor de tu vida, ahí donde estés, levanta tu mano. ¿Crees en el Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador? Amén. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere entregar su vida a Cristo en esta mañana? ¿Alguien más quiere decir al Señor, Señor, quiero seguirte? Amén. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere tomar esa decisión esta mañana?
¿Alguien más quiere estar? Amén, Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere estar en el paraíso gozando de eso en algún momento? ¿Sí? Dios te bendiga, amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es el momento de tomar decisiones. Es el momento de cambiar nuestra fe por una fe audaz, valiente, arriesgada. ¡Sé arriesgado! Amén, Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere entregar su vida a Cristo? Y es más, quiero decirte algo. Tú tal vez un día decidiste entregar tu vida a Cristo, pero tal vez tienes un poco confundido lo que significa creer en Dios. Tal vez necesitas entregar todo a Cristo, o tal vez necesitas empezar a descansar en su amor, o tal vez necesitas empezar a servir a otros, o sufrir y hacerlo con alegría sabiendo que es un privilegio, o por último, empezar a confiar en cada una de las palabras del Señor. Yo no sé cuál es tu situación, pero sí sé que se puede cambiar, que Dios es un Dios de oportunidades. Así que yo en esta mañana te quiero invitar también a que tomes una decisión, a que empieces a cambiar la fe cobarde por una fe audaz. Y este es el momento de empezar. Así que yo en esta mañana te quiero pedir que si haces algún compromiso con Dios en este momento, para empezar a cambiar alguno de estos aspectos de tu vida, lo manifiestes levantando la mano allí donde estás. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más toma ese compromiso de cambiar? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más decide que no puede seguir así? Dios te bendiga. ¿Alguien más decide que quiere empezar a tomar las cosas como son? A dejar de ser timorato. Dios te bendiga. A empezar a ser un creyente real. Dios te bendiga. Y no solamente de palabra o de número de asistencia. Bien, yo sé que algunos habéis tomado esta decisión en el corazón. Por eso os quiero decir que todos aquellos que hayáis tomado una decisión esta mañana, ya hayáis levantado la mano o no lo hayáis levantado, podéis pasar por aquí el rincón de oración, petición. Allí van a estar hermanos que quieren servirte y ayudarte, guiarte y orar por ti. Así que no lo dudes. Mientras cantamos este cántico que dice que si puedes creer, las montañas se moverán. Si tienes un granito de mostaza, como fe, no necesitas más. Señor os bendiga.